ya lo recibimos aquí en este otro bloque del otro lado de la pandemia, el secretario de Gobierno, que ayer estuvo en una conferencia que dijimos fue durísima, de las más duras que escuchamos en el último tiempo, contando cruelmente lo que está ocurriendo a nivel sanitario, y hoy tuvo al mediodía una reunión con el sector que sufrió de algún modo las restricciones que se pusieron en esta etapa, que es el sector de eventos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Soledad? Bueno, ¿qué pasó hoy con el sector de eventos, que es un poco el que detonó en esta etapa? Sí, la verdad que fue una reunión, yo podría definirla como tensa, pero respetuosa, donde la verdad que pudimos conversar con este sector, un sector con el que venimos conversando desde hace mucho tiempo, porque en definitiva fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. El año pasado tuvieron una larga etapa sin trabajar, allá después de octubre, a partir de lo que fue una ordenanza de reconversión, se les permitió trabajar como bares y restaurantes, empezaron a tener una serie de actividades. Esas actividades generalmente estaban vinculadas a reprogramación de fiestas que se habían sido contratadas, por lo cual su situación económica obviamente que es muy difícil. Gestionamos también durante esta etapa un subsidio provincial al que accedieron, que obviamente es insuficiente para la realidad que les toca atravesar. Sabemos que muchos de estas personas tienen por detrás de ellos una estructura empresaria con trabajadores a su cargo, por lo cual sabemos que es una medida odiosa, difícil de tomar. Y lo que uno trata de explicar es que estamos ante una situación de la pandemia que nos supera. De vida o muerte, como dijeron. Sí, nos supera absolutamente, y la verdad que nosotros entendemos lo más difícil en esta etapa es tratar de encontrar medidas que sean equilibradas y que puedan dar respuesta, por un lado, a la cuestión sanitaria y por otro lado a la cuestión económica. Y trabajamos en todo este tiempo tratando de que eso sea lo más equilibrado posible. Pero en algún momento, y a partir de lo que es la urgencia del momento que transitamos, bueno, hay sectores que lamentablemente uno tiene que tomar actitudes prioritarias y se ven afectados estos sectores. Vamos a interrumpir porque alguien nos va a explicar por qué es tan importante bajar la circulación. Ese 15% del que se está hablando tiene datos o soporte científico, evidencia científica de la que tanto hablamos. Lo sumamos a esta tarde en el otro lado de la pandemia, Ernesto Cosman, que tiene vinculación con Rafael, acá ha estado asesorando, que en octubre, cuando estuvimos muy complicados, dio las proyecciones y lo que había que hacer. Lo volvemos a convocar. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se explica esto que nos vuelve a pasar y cuál es un poco la receta nuevamente para que lo que se ve, se proyecta, no ocurra? Bueno, a ver, las causas las estamos viendo en todo el país. No estamos seguros 100% de todas las causas. Sin duda hay mucho contacto social, o sea, mucho más del que teníamos el año pasado. El año pasado se logró restringiendo la circulación en parte la noche y demás, y después cuando ya había suficiente gente ya inmunizada por haber transcurrido la enfermedad, comenzaron a bajar los casos. Ahora estamos con un nivel de contacto social que es mucho mayor a lo que nos equilibra del otro lado la gente que está inmunizada. Además, posiblemente ya por el paso del tiempo estemos empezando a ver algunas reinfecciones o el ingreso de alguna cepa más contagiosa. Y, o sea, eso explica, digamos, a grosso modo, la crecida de casos en todo el país, o sea, porque no es un fenómeno local en Rafaela. Ahora, en Rafaela, lo que vimos es un incremento muy abrupto, que casi no se vio en otros lugares. O sea, pasamos en 14 días de tener un promedio de 20 casos semanales, ahora que estamos en un promedio de 60, mirando para atrás, y sabemos que ya estos últimos días, con más de 100 casos, ya está creciendo aún. Entonces ahí hay algo más, una hipótesis que charlábamos con gente, tuvimos una reunión la semana pasada, era que estábamos teniendo un subregistro de lo que pasaba, ¿no?, en Rafaela, porque la gente no llamaba, como que se había olvidado de que estaba el virus y por ahí se minimizaban los síntomas. Y eso porque no se condecía la cantidad de casos que estaba registrando con la ocupación de terapia.
Entonces, evidentemente, quizás la crecida no es tan abrupta como parece, o sea, más allá de que lo es abrupta, pero no tanto, sino que también previamente puede haber habido un subregistro. Hay que bajar la circulación nuevamente, esa es la receta. Bueno, estamos con el secretario de Gobierno que contaba que hoy tuvieron la reunión con el sector de eventos, porque por 15 días eso quedará suspendido. Esa es la única fórmula hoy y usar las medidas de prevención, Ernesto. O sea, tenemos que entender que este virus se transmite de persona a persona, principalmente en lugares cerrados. O sea, cuando compartimos un espacio sin barbijo, o sea, o un lugar aún con barbijo, pero un lugar que no esté muy ventilado, o sea, ahí es donde se produce la mayor parte de los contagios. Y eso puede ocurrir en muchísimas circunstancias. Entonces, sobre todo en una situación crítica como esta, o sea, cuando uno llega ya a esta situación crítica, hay que tirar por todos lados. O sea, es como que ahora no hay una medida que alcance. Entonces, seguramente son medidas antipáticas, pero es como que hay que bajar urgente esto para que no estresar más aún al sistema de salud, que entiendo que está al borde, ¿no? Está al borde, así es. Ernesto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo López lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ernesto, ayer en conferencia de prensa las autoridades sanitarias locales admitieron el punto crítico que está atravesando el hospital, con muy poca disponibilidad de camas como oferta, ¿no?, de servicios para ser ocupadas por futuros pacientes. Y yo soy médico y todos los días estamos también soportando, entendiendo este momento que vive el hospital, con internaciones domiciliarias, con bueno, recomendaciones de pacientes que están en ambulatorio en tratamiento, para llegar al hospital como última instancia. La pregunta un poco apunta a qué pasa desde el punto de vista matemático, o qué pasaría desde el punto de vista matemático si seguimos con este promedio, porque viene duplicándose aproximadamente por semana, desde hace 2 semanas el promedio diario de casos. ¿Qué pasaría con el hospital si seguimos sosteniendo este número de 100 casos o este ritmo de duplicación por semana de casos con nuestro sistema de salud? ¿Cuáles serían las consecuencias, al menos desde lo matemático, de este ritmo de contagios, si la sociedad, la comunidad no entiende que tenemos que parar un poco la circulación? Mira, o sea, si seguimos a este ritmo, o sea, si yo miro lo que dan los modelos matemáticos, me agarro la cabeza. O sea, tengo como la ilusión de que haya sido mucho subregistro al principio, pero si no, me da una proyección muy preocupante, o sea, que va a seguir creciendo, me da incluso superar bastante lo que estamos viendo esta semana. O sea, si pensamos que un porcentaje, pues pensemos en esta situación, ¿no?, de 100 casos por semana que estamos teniendo. 100 casos por semana en algún momento implicaba 100 casos por día, perdón, esta semana. De 100 casos, alrededor del 2% requieren terapia. Por lo menos eso era en la primera ola. Eso quiere decir 2 pacientes ingresando todos los días a terapia. Eso suponiendo que estuviéramos en las mismas condiciones que en la primera ola. Y si sigue subiendo, más. O sea, entonces, eso da un nivel de ingresos a terapia que no hay manera, que ningún sistema sanitario lo puede soportar. Entonces, hay un factor que da un poquito de esperanza, es el avance en la vacunación, que podría hacer que ese 2% que iba a terapia ahora sea menor, que como podría dar un alivio, pero no podemos, es muy reciente la vacunación como para masiva, digamos, de la población. Agarrarse de esa inmunidad. Claro, no podemos agarrarnos de eso, ese es el problema. Y además el riesgo de que son más jóvenes los que se contagian. Y el promedio de edad de internación hoy en terapia bajó a un promedio menor de 50 años, cuando en la primera ola ese promedio era por encima de 70 años. Esa población hoy está al menos con una dosis vacunada, y toda esta población vulnerable que está presente hoy en la internación de terapia y la ocupación de camas es población joven con cero inmunidad. Exactamente. Ese es digamos, justamente gracias a la vacunación tenemos menos gente de riesgo internada, pero con la gran circulación de jóvenes, con esta idea de que este virus no afecta a los jóvenes, estamos viendo que no es así. Estamos viendo que cada vez es más joven, digamos, la población que termina ocupando lugares de terapia. Y hay otro problema más que yo veo, y es que, o sea, Rafaela
en este momento, yo me imagino, tiene la posibilidad de llegar a derivar como alternativa a pacientes a Santa Fe. Pero Santa Fe dentro de poco va a estar en una situación similar. O sea, estamos en desborde en toda la provincia. O sea, no va a haber dónde derivar. Entonces, para mí urge tomar entender que la población entienda que hay que abandonar, digamos, el contacto social lo más posible por un tiempo, que haga efecto, o sea, que se llegue a vacunar. O sea, está la expectativa, ¿no?, de la vacunación para toda la población mayores de 60 años, que sería el grueso, digamos, de la... Y lograr que esta ola pase con evitar estas consecuencias que estamos viendo. Muchas gracias, Ernesto. Nuevamente, seguramente lo volveremos a convocar, pero ojalá que la gente entienda que, por un lado, con la ciencia, por el otro lado, con la realidad, lo que está pasando depende también de nosotros, que no ocurra lo peor. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, me quedo con esto, Marcelo. Digo, ojalá que sea el subregistro de gente que no llamaba, porque si no, las próximas 2 semanas, que es como repercute todo esto, va a ser un caos. Sí. La verdad, vos lo comentabas, Soledad, yo estuve presente ayer en la conferencia de prensa. Uno lo que siente de alguna manera es, fundamentalmente desde el sector salud, prácticamente un llamado desesperado. Respecto a poder realmente tomar conciencia y que esos cuidados... Es que el sector salud tiene un límite, Marcelo. Responsable que tanto venimos solicitando y del que se viene hablando, realmente se haga realidad. Nosotros como Estado tomamos algunas medidas, seguramente seguiremos tomando, y también como Estado tenemos límites, digamos. Afectamos económicamente a sectores tratando de generar esa disminución de circulación tendiente a aliviar la situación sanitaria, pero también decimos que no basta si no está el compromiso individual acompañando cada una de estas medidas. Y la verdad que también como Estado nos sentimos muchas veces sobrepasados ante el accionar que uno encuentra habitualmente en cualquier rincón de la ciudad, ¿no? Hay una situación, yo diría, de despreocupación y de pensar que la pandemia no está presente en Rafael y que si le toca le va a tocar a otro, que realmente que sigue siendo es un invento. alarmante, o que sigue siendo un invento. La seguimos en el próximo bloque porque vamos a hablar de las fiestas clandestinas, que también el Estado, ¿qué más puede hacer? Meterse en la casa, nos enojamos. Pagar la multa, la suben, buscamos creatividad para eso en lugar de buscar creatividad para frenar esta ola. Ya volvemos.